esta oportunidad entonces vamos a resolver el final que lleva el número 10. Final número 10. Y dice: un restaurante desea llevar un control de la facturación y preferencia de platos y mesas de sus clientes. Para ello dispone de una carta informática de los platos que ofrece, formada con el siguiente contenido: tipo de plato, de 1 a 40 entero. Entonces acá ya nomás tenemos un vector, ¿no es cierto? Tipo de plato, que dice que son de 1 a 40 entero. Ahí lo tenemos, tipo de plato vector. Acompañado por el importe del plato, unitario entero también, no sin coma. Entonces, este va a ser entero, este va a ser entero y importe del plato. Ahí tenemos los dos vectores que surgen de la lectura de los primeros renglones del enunciado. Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces tenemos tipo de plato, importe de plato, enteros. Además cuenta con una planilla por cada número de mesa de las ventas que se efectuaron en cada una de ellas de los diferentes platos, que serán ingresados por el teclado con la siguiente información: número de mesa, tipo de plato. Entonces el movimiento es número de mesa, tipo de plato, que lo voy a poner en minúscula cursiva, y cantidad solicitada. Cantidad solicitada. Bueno, ahí tenemos un movimiento. Ejemplo, la mesa número 15 ordenó 2 platos del código 33, un plato del código 11 y uno del 25. Para finalizar el ingreso de número de mesa se tipeará número de mesa 0. Entonces el fin, con un número de mesa igual 0, ¿correcto? Bueno, de entrada dice así: se solicita un algoritmo que pueda determinar e informar los siguientes datos. 1. ¿Cuánto facturó cada mesa con el siguiente formato? Entonces, punto 1. Facturación de cada mesa con el siguiente formato. Dice mesa, número, bueno, acá dice 99, pero sabemos que es 1,40. Entonces, tipo de plato, total de platos, y el importe tipo de plato. Bueno, y después el total. Total de la mesa. Entonces, a fijarse lo siguiente: cuando es así, vamos a bajar, así vemos el esquemático. Punto 1, facturación de cada mesa. Hay varios pedidos de la misma mesa. Quiere decir que las mesas están agrupadas por mesa, ¿correcto? Por lo tanto es un corte de control por número de mesa. Por supuesto que se puede hacer de otra forma, todavía no accedimos a la otra modalidad donde las mesas están mezcladas. Acá hacemos corte de control por
mesa. Segundo nos pide, número de mesa que más platos vendió. O sea, total de platos, número de mesa que más platos vendió. Número de mesa que más platos vendió. O sea, el total de platos, se hace una suma, total de platos, y nos pide qué número de mesas más vendió. Por supuesto, el total de platos al principio de la mesa va a ser 0 y es un máximo. Promedio de platos vendidos. Promedio de platos vendidos, ¿no es cierto? Por mesa. Promedio de platos vendidos por mesa. Bueno, allí vamos a tener que contar qué cantidad de mesa tenemos. Bueno, y ahí tenemos el planteo inicial. Punto 1, el formato ese, que es como si fuera un ticket o un remito. No nos movemos de esa mesa hasta que no cambie, corte de control. 2, número de mesa que más platos vendió. La primera va a ser la al máximo, porque es la única que tengo hasta que pase por la segunda. Y promedio de platos vendidos por mesa, ¿sí? Ahora, aquí también, por si preguntan por allí o les es útil, aquí también podemos colocar vectores auxiliares. Si mientras se ejecuta el programa, si a cada vuelta aquí podemos sacar el total del tipo de plato. Total del tipo de plato, que va a ser también un vector. Quiere decir que entre todas las mesas, si venden este tipo de plato, con esta, digamos, importe de plato, y acá vamos a sumar, y acá con este vector auxiliar, tipo de plato, con este vector auxiliar, acá, si determinamos el máximo de este, sacamos cuál es el tipo de plato que vende más el restaurante, y por supuesto, que vende más, no que factura más. Y acá, ¿cómo se llama? La facturación del tipo de plato. Y acá sacamos, sumando la facturación discriminada, o sea, nominativa por el tipo de plato, sacamos cuál es el plato que facturó más, independientemente de la cantidad. No es lo mismo vender 3 milanesas a caballo que 3 faisanes a la Romanelli. Es un plato de muchísimo mayor valor, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ver el diagrama de Chapin, la diagramación. Ahí tenemos el planteo. Bueno, vamos a empezar entonces con la diagramación estructurada, mirando siempre eso, ¿no es cierto? Dejamos arriba un renglón liberado por cualquier cosa que nos olvidemos, alguna referencia que nos olvidemos, y miramos. Tenemos 2 vectores, entonces los definimos: entero, tipo de plato, corchete, llave, lo ponemos en 0, y entero, el importe del plato, que es un corchete, todo lo planchamos a 0, porque así lo dice el enunciado. Después veremos si necesitamos poner alguno otro más en 0, tenemos lugar. Esto va con punto y coma. Ahora los cargamos con la función for, q igual 1 hasta q menor o igual que 40, q más. Muy bien, entonces esto lo hacemos así. Y leer tipo de plato con la variable q, coma, importe del plato con la variable q. Listo. Siempre mirando el esquemático que escribimos allí. Si los movimientos finalizan con número de mesa igual a 0, entonces leer, lo puse con minúscula cursiva, leer número de mesa. Entonces, mientras que el número de mesa sea distinto de 0, va a haber un proceso.
como no nos dice la cantidad de mesas que tenemos, al ser distinto de 0 ya tenemos la primera, o sea, contador de mesas más. Ahí me doy cuenta que el contador que necesite lo seteé en 0 al amanecer, ¿no? ¿Ves? Lo seteé en 0 al amanecer. Muy bien, entonces ahí tenemos tenemos la primera mesa. Una vez que tenemos la primera mesa y decimos que están agrupadas por mesa, no lo dice el enunciado, pero en función de que quiere el autor del planteo del programa en su punto número 1 ese formato, informamos inmediatamente el número de mesa y no nos movemos de ahí hasta recorrerla completa. Entonces, ya tenemos número de mesa, punto y coma, informar el número de mesa es 2 puntos, cierro comillas, coma, string, con las comas que abarcan también los 2 puntos, número de mesa. Porque pide ese formato en el punto 1, ya informé el número de mesa. Ahora hago el corte de control. Número de mesa anterior, le envío número de mesa. Pregunto, mientras que me quede en el número de mesa anterior, voy viendo qué platos pidió esa mesa. Voy viendo qué platos pidió esa mesa, ¿ves? Ahí informé, porque ves que pide el formato facturación de cada mesa con número de mesa, que ahí puse 99, bueno, ahí lo tenés. Número de mesa NM. Entonces, ahí ponemos el corte de control y empezamos la búsqueda con el cruce de datos. Si es tipo de plato y en los movimientos leí tipo de plato, bueno, hago un cruce. Ahí empiezo a buscar desde la posición 1, porque es un motorcito de búsqueda secuencial, mientras que el número de mesa minúscula cursiva sea distinto a el número de mesa el número de mesa 0, digo, busco el tipo de plato, acá le erré, mientras que el tipo de plato sea distinto al tipo de plato vectorizado, que lo estoy recorriendo con I, y que I sea menor o igual a 40, porque así dice el enunciado, sigo buscando. ¿Cómo? Incrementando I. Cuando me fui, veo, ¿será que encontré el tipo de plato en el vector? Alternativa binaria, verdadero, falso. Si es falso, informar tipo de plato inexistente. Y chau, ahí no puedo hacer más nada. A ver. Entonces, ¿ves? Siempre lo mismo, el motorcito de búsqueda. Tipo de plato, si no lo encontré, informar tipo de plato inexistente. Bueno, entonces el proceso va a estar, si lo encuentro al tipo de plato. Si lo encuentro al tipo de plato, entonces, a ver, me pide número de mesa que más platos vendió, promedio de platos vendidos por mesa. Entonces, leí el tipo de plato, el número de mesa, tipo de plato y cantidad. Me olvidé de leerlo, hay que leerlo arriba. Entonces pongo punto y coma, leer tipo de plato, coma y cantidad. Entonces, a ver si entró. No entra, entonces, ojo, hay que leer, ¿ves? El tipo de plato y la cantidad ahí. Hay que leer el resto de los movimientos. Bueno, yo me lo salteé, pero no importa. Después de la clave, pongo punto y coma y leo el tipo de plato y la cantidad, ningún problema. Entonces, ahora sí puedo trabajar. Si no, me faltaban datos, ¿no? Bien, entonces dice, ya tengo el tipo de plato. Tipo de plato, ya lo encontré, total de platos, el total de platos, la cantidad
y el importe del plato. Bueno, vamos a mirar. El punto 2, número de mesa que más platos vendió. Bueno, platos vendidos. Platos vendidos va a ser más igual, ahora vamos a ver dónde lo seteamos. Platos vendidos más igual cantidad. Ya tenemos acá un acumulador de platos vendidos que es CAN, la cantidad. El promedio de platos vendidos, el punto 3 lo dejamos para adelante. Entonces, tengo que informar el tipo de plato, que ya lo tengo, el total, que todavía no lo tengo, ¿no es cierto? Y el importe del plato. Entonces, el total de platos. El total de platos va a ser en este caso que encontré allí, sub I, total de platos sub I, va a ser más igual la cantidad total de platos de esa mesa. Y el importe del plato que voy a encontrar sub I va a ser más igual la cantidad por el importe del plato que encontré con I. Muy bien. Número que más platos vendió, lo estoy acumulando. Tipo de plato, total de platos, que lo acumulé acá para ver de ese plato cuánto vendí, y el promedio lo saco después, el importe del plato. Bueno, listo. Entonces, ahora tengo que informar antes de pasar a la vuelta que sigue. Entonces vamos a cortar acá. Vamos a cortar acá. Entonces, informar. Tipo de plato. Los puntos comillas es el TP sub I, coma, total de platos. No, eso lo tengo que informar al final. Tipo de plato, total de plato, importe del plato. No, esto está bien. Entonces, acá no estamos en condiciones de informar nada hasta que no me cambie la mesa. Entonces vamos a borrar acá esto, que no estamos en condiciones de informar nada. Vamos a borrar. Entonces, plato inexistente, listo. Entonces, ahora necesito pegar la vuelta. Leer número de mesa. Bien. Esto viene por acá. Número de mesa. Entonces, el número de mesa es la misma mesa que la mesa anterior. En la misma mesa que la mesa anterior. Si es sí, busco el plato. Platos vendidos, cuento, total de platos sub I más igual CAN, importe del plato, más igual CAN, digo, y el importe es CAN por importe del plato sub I, ¿sí? Bueno, fenómeno. Cuando el número de mesa no es igual, estoy en condiciones de informar eso. Entonces, informar. Tipo de plato. Tabulo. Total de platos. Entre comillas porque es un string. Tabulo, importe de plato. Son carteles. Entre comillados. Listo. Ahora pongo un for con P de 1 a 40 en pasos de A1 y que informo. Justamente lo que me pide. El tipo de plato de 1 a 40
el total de platos de P de 1 a 40 y el importe de los platos con P de 1 a 40. Entonces, tipo de plato es lo mismo que P, ¿sí? De 1 a 40. Tabulo, total de platos, corchete P. Y el importe de plato, tabulo, importe de plato sub P, que me quedó acumulado ahí. Muy bien, ya informé eso. Ahora, como es la única mesa que tengo, ¿qué es lo que ocurre? Al ser la única mesa que tengo, el número de mesa que más vendió es justamente esa. Vamos a enfocarlo bien ahí, ¿ves? Informar tipo de plato, total de platos, importe de plato. ¿Por qué? Porque ya cambió el número de mesa. Entonces, for P de 1 a 40, P más. En el caso que te pida de nuevo el número de mesa, ya el número de mesa no es número de mesa, sino que no es el número de mesa anterior. Bueno, pero decíamos, ¿cuál es el número de mesa que más vendió? Bueno, es un algoritmo de máximo. Entonces, platos vendidos. Max platos vendidos. ¿Resultó menor a platos vendidos? Si resultó menor, quiere decir que los últimos platos vendidos es una cantidad mayor a la máxima. Esta, en la primera vuelta, la inicializás en 0 arriba de todo, la haces amanecer en 0. Si esto fuese verdad, entonces el número de mesa max platos vendidos va a ser, ¿qué cosa? ¿El número de mesa? No. El número de mesa no, porque te hizo salir del ciclo. ¿Cuál procesaste en un corte de control? ¿Cuál procesaste en el corte de control? En el corte de control, se salió, pero el número de mesa del máximo plato vendido es el anterior, porque vos saliste y dejaste procesado el anterior, número de mesa anterior. Y por supuesto tenés que actualizar max platos vendidos. Max platos vendidos queda con el último mejor valor, o sea, platos vendidos. ¿Sí? Y ahí tenemos, entonces, si es falso, no hago nada. Ahí tenemos para responder el punto número 2. Cuando doy la vuelta, tengo que setear algunas variables. Entonces vamos a reacomodar la cámara para darlo con detalle. Bien, entonces cuando pego la vuelta, ya determiné cuáles son los platos vendidos del número de mesa, que fue el anterior, el total de platos discriminado porque lo informé por vector y el importe de platos que dejó esa mesa, ¿no es cierto? Además, tengo que arrastrar, antes de setear, los platos vendidos para sacar el promedio de platos vendidos por mesa. Esto lo voy a hacer en otro color, ¿ves? Antes de setear. Total, voy a poner así, total restaurant o restó es igual a platos vendidos. Es un acumulador. Platos vendidos, el último plato vendido. Más igual, porque estos son los platos vendidos de la primera mesa. Cuando pegue la vuelta, estos van a ser los platos vendidos de la segunda. Y este es el total del restaurante. Sin discriminar. Entonces hago así, hago así. Y ahora tengo que setear todo. Platos vendidos. Igual 0, punto y coma.
total de platos lo tengo que setear, ¿ves? Porque ahora viene el de la segunda mesa, si es que hay, y el importe de los platos plato vacío igual, ¿ves? Estoy seteando todos los vectores. Acá los informes ya los puedo setear. Y total de platos vendidos se setea luego de que sumé al total del restaurante. ¿Sí? Ahora pego la vuelta, después de setear todas estas variables, pego la vuelta y me fijo si arriba de todo, ahí, a ver, si el número de mesa es distinto de 0, el nuevo número de mesa es distinto de 0. Si el número de mesa nuevo es distinto de 0, el contador de mesa se me va a 2. Informar el número de mesa, que es NM, NM. Luego hacemos la clave y leemos el resto de los movimientos. Hacemos, al guardar la clave, la pasamos por el filtro y empezamos a buscar el tipo de plato. Y acá está discriminado: plato vendido más igual CAN, ¿no es cierto? CAN es dato. Me fijo el total de plato, del tipo de plato ese, qué cantidad vendió, porque está subindicado con I. Y el importe del plato, cuánto facturó. ¿Correcto? Entonces acá tenemos otro número de mesa. Si sigo en el mismo número de mesa, porque es de control, y sigo hasta que la función while me saque de eso, tiro el segundo cartel, tipo de plato. Cuando el número de mesa cambia, informo tipo de plato, total de platos e importe de plato. Y entonces empiezo a informar discriminadamente qué vendió esa mesa, ¿ves? Total de platos, importe de plato, y P, que es el tipo de plato que va de 1 a 40, por enunciado. Bueno, ahí de nuevo, ahora, el máximo plato vendido fue el del anterior. Si los platos vendidos de esta nueva mesa resultaren mayor que el máximo de platos vendidos, bueno, cambia, ¿ves? Máximo platos vendidos resulta a platos vendidos. Y el número máximo de platos vendidos, el número máximo de platos vendidos, el número de mesa máxima de platos vendidos toma el número de mesa anterior, porque fue la anterior en la que se procesó, ¿ves? Bueno, después de informar todo eso, indudablemente venimos acá al total del restaurante, que sigue acumulando platos vendidos independientemente del número de mesa que se trate, y lo vamos acumulando. Y seteamos todo en 0, para no entreverar una mesa con la otra. Con el número de mesa que leímos ahí, estamos pegando la vuelta desde ahí abajo hasta allá arriba otra vez. ¿Sí? Nos volvemos a fijar si es 0, si no lo es, motor de búsqueda y todo el proceso de nuevo. Cuando es 0, sí, entonces ahí sí que pasamos a informar el punto 2, número de mesa que más platos vendió, que es una variable simple, que me quedó pegada ahí, número de mesa que más platos vendió, y el promedio, que es una sencilla cuenta aritmética, porque hay que dividir el total del restaurante, que está en azul allí, por el contador de números de mesa. Bueno, hagámoslo. Correcto, bueno, entonces, cuando vino número de mesa 0, decimos que nos vamos y vamos al punto número 2, porque el 1 lo fuimos informando. Como siempre, techo y medianera izquierda, y decimos, número de mesa que más platos vendió. Informar, entre comillas, el número
de mesa que más platos vendió es, dos puntos, cierro comillas, coma, y me quedó el número NM, max platos vendidos. Es una variable simple. Y para la otra, para el punto 3, tenemos que hacer previamente una cuentita aritmética de promedio, ¿sí? A ver ahí si se ve mejor. Entonces, ese es el punto 2 y el punto 3, promedio de platos vendidos por mesa. El promedio es el total restock, que estaba en azul, dividido el contador de mesas, con mesas. Entonces, respuesta 3, informar. Lo que pregunta, promedio de platos vendidos por mesa. El promedio de platos vendidos por mesa es, dos puntos, comillas, coma, promo. Y se terminó el final número 10. ¿Ves? El final número 10. Siempre hay que hacerse bien allí el dibujito, ¿ves? El dibujito. Los movimientos, cuando es convergente por número de mesa, y escribir ahí, facturación de cada mesa. Ahí eso lo hice por vectores. También puede ser a cada vuelta, ¿eh? Tipo de plato, total de plato, importe del plato. Cambia, pega la vuelta. Tipo de plato, total. Yo elegí la metodología de vectores. No informar a cada vuelta, sino informar al final, por medio de vector. Después, como acabo de decir, el número de mesa que más platos vendió es un algoritmo de máximo. Está ahí, ¿ves? No confundir con el otro máximo. Máximo de platos vendidos, que tiene que amanecer en 0. Allá arriba de todo lo haces amanecer en 0. Y bueno, y 3, promedio de platos vendidos por mesa, para lo cual tenés que echar mano al contador de mesas y hacer una cuentita sencilla, ¿ves? Total del restaurante dividido contador de mesas, informar el promedio de platos vendidos por mesa es promo. Y este fue el final número 10. Espero que sea de tu provecho y utilidad.